Así que, a ver, voy a ir leyendo el chat a ver qué están hablando. Mira, dice el compañero Mondragón, en sí Cárdenas fue quien sí cumplió con las exigencias campesinas de la revolución. Le valió madres lo que dijeron los gringos. Pues sí, sí, en gran parte sí. En gran parte sí, el general Cárdenas ayudó muchísimo en lo que fue el verdadero ámbito de la revolución. Sin embargo, hay unos matices igual que voy a tocar. Hay muchas cosas buenas del cardenismo, pero hay algunas otras cosas que son un poco cuestionables, así que vamos a hablar de todo en ese momento. Bueno, son 8:43. Si nadie más va a entrar, pues yo digo que ya vamos a ir arrancando para que podamos ir avanzando con la información. Así que bueno, no sé si el Mitsu ya estás grabando o Sí, sí, si ya estás estoy grabando. dormido No, ya estoy grabando. o estás en tu estanque. Está bien. De acuerdo, bueno, el tema de esta noche histórica va a ser el cardenismo. Todos hablamos que el cardenismo no hay que confundirnos, el cardenismo no es tanto un sistema político, es el periodo que fue de la presidencia del mandato del general Lázaro Cárdenas. Vamos a ir viendo más adelante quién fue el señor, qué fue lo que hizo y muchos de los matices que tiene su historia. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Compañero Mitsu, ¿puedes ir avanzando con la primera, por favor? Bueno, aquí tenemos el cardenismo que fue de 1934 a 1940, que es el periodo de su mandato, y vamos a ir viendo el gobierno del señor Cárdenas y la transformación que tuvo en México en el ámbito que había comentado igual el general Mondragón. Sobre los ámbitos de la revolución, sobre los propósitos que tenía su gobierno y todos los matices que tengan que ver tanto lo bueno como lo malo del señor Cárdenas. Así que bueno, compañero Mitsu, ¿puedes ir a la siguiente, por favor? No, no, no se ve bien, no se ve bien. No sé si es mi internet o no sé. A ver, ahí está, ahora sí. Bueno, primero que nada, hay que empezar como me gusta, ¿no? Por el principio, ¿no? Vamos a ir viendo quién, en primera instancia, quién fue el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición y pues bueno, comenzamos. Bueno, para empezar, el general Lázaro Cárdenas del Río, por así su nombre completo, fue el presidente de la República Mexicana entre su periodo sexenal de 1934 a 1940. Es considerado uno de los gobernantes más importantes del siglo XX. Asimismo, por sus profundas reformas económicas, sociales y políticas que impulsó para beneficiar a la mayoría de la población. Se tiene, ¿no? Por supuesto que este gobierno del general Lázaro Cárdenas, o como lo llaman sus seguidores, el Tata Cárdenas, fue uno de los, podría decirse, uno de los gobiernos que estaba más afín de los movimientos revolucionarios que había comenzado en su totalidad, otros movimientos revolucionarios emanados de los, podría decirse, de las personas que estaban en contra del porfiriato, ¿no? Claro que el verdadero ámbito o el propósito de la revolución fue que hubiera justicia social, algo que se había tenido muy matizado en los momentos ahora sí que durante todo el porfiriato, ¿no? Se vivía con una gran desigualdad. Al igual que el día de hoy, pero obviamente ya se tienen unas reformas más sociales en cuanto a lo que es pues el proletariado, la burguesía, la estratificación, sindicatos, etcétera, ¿no? Vamos con lo siguiente, por favor. Mitsu. Bueno, ahora tenemos aquí qué fue el cardenismo. Repito, ¿no? Fue un conjunto de ideas políticas aplicadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para los que no lo sabían, y bueno, a lo mejor no lo sabían o a lo mejor sí lo sabían, pero en cuanto a sus políticas ideológicas que tenía el Tata Cárdenas, era muy fanático del modelo estalinista soviético, emanado de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, de estatificar y sindicalizar y dividir por sectores cada ámbito de la población, ¿no? Ahora, el objetivo del general fue construir un país con mayor justicia social, porque inclusive después de la revolución, los gobiernos que salieron emanados de esa revolución todavía no hablaban sobre justicia social. El gobierno de Francisco I. Madero no hablaba de justicia social. El gobierno
de Obregón no hablaba de justicia social. Eh, Todos los gobiernos que fueron de manera gradual cambiando sus políticas a unas más sociales fueron ya emanándose después de todo lo que fue la revolución, porque obviamente durante la revolución no se podía tener estas políticas socialistas, ya que el país estaba en constante estado de guerra y una inestabilidad política y asimismo, pues, económica. Ahora, el, el mayor ideal del general Cárdenas fue fortalecer al Estado. Obviamente eso ahora vemos que es un poco más no tan benéfico para la sociedad, ¿no? El fortalecer al Estado. Impulsar también la economía nacional y defender la soberanía de México. Esto vamos a verlo un poco más adelante para analizarlo. Adelante, compañero Mitsu, por favor. Oigan, no estoy viendo el chat. Porfa, si alguien quiere hablar o algo, porfa, Dumi o Mitsu me pueden notificar, por favor. Pero bueno, ahora vamos a tener un poco de contexto histórico. Repito, hace unos momentos lo estaba mencionando, pero para entender esto necesitamos un poco de contexto histórico para entender qué es el cardenismo. Se sabe que después de la Revolución Mexicana, México seguía enfrentando problemas, ¿no? De desigualdad, de pobreza, concentración de tierras y conflictos laborales, porque había muchas personas, hacendados, nuevos ricos, capitalistas que estaban buscando este tipo de concentración de riqueza en pocas manos, ¿no? Lo que quería el general Cárdenas para estos momentos era no terminar con ellas, pero regularlo, hacer instituciones que pudieran regular y evitar este tipo de monopolios y que cayera la concentración de tierras y que de alguna manera se terminara con esa brecha social y económica entre el proletariado y el capitalista. Ahora, el cardenismo buscó cumplir muchas de las promesas sociales que habían surgido durante la revolución. Por supuesto que, como reitero, ¿no? Durante los gobiernos post-revolucionarios, podría decirse que entre el momento de la revolución, que fue Francisco I. Madero, que estuvo Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera, 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 muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo las promesas sociales, ya que se estaba en un constante estado de guerra, reitero. Ahora, lo bueno que tuvo el general Cárdenas es que a él le tocó su mandato, ya finalizando ya el periodo de guerra, y ya se puede tener un poco de estabilidad política y social, y por ende puede haber progreso y además un poco de justicia social. Compañero Mitsu, adelante, por favor. Ahora, los objetivos principales de este tipo de gobierno que tuvo el general Cárdenas fue reducir la desigualdad, repartir tierras a los campesinos. Esto es muy importante. El reparto de tierras a los campesinos era un ideal que se tenía desde el inicio de la revolución, que fue uno de los principales ideas que tuvo Emiliano Zapata, Francisco Villa. Muchos de esos revolucionarios tenían esa idea de repartir tierras a los campesinos, porque era algo bien sabido que el capitalismo lo que buscaba, además de capitalizar un país, por supuesto, sin embargo, no se tenían estas políticas sociales para que las personas menos afortunadas pudieran tener igualdad, ¿no? de oportunidades, al igual que defender los recursos nacionales. Sin embargo, aquí hay una buena trampa que a veces tiende el gobierno. El mismo gobierno que busca defender los recursos nacionales de lo que fue el mandato del general Cárdenas no es lo mismo que ahorita quiere implementar Morena, que es regalando el petróleo a todo mundo, ¿no? Ahora, también buscaba fortalecer la economía, también mejorar la educación y proteger los derechos de los trabajadores. Para esto me gusta extenderme un poco en este punto de los objetivos principales. Para todo esto, es bien sabido que ahora ya existen sindicatos para los trabajadores, algo que antes de la revolución no existían. O sea, sí existían, pero pues no se respetaban tanto como cuando entró al poder el general Cárdenas. Para esto se creó la Confederación de Trabajadores de México, que actualmente es el CTM, ¿no? Que es la confederación de sindicatos más grande de México, ¿no? Durante muchos años fue uno de los pilares esenciales del Partido Revolucionario Institucional, lo que emanó del PRI, ¿no? En primera instancia fue el PRM, que es el Partido Revolucionario Mexicano, que estuvo bajo el mandato del general Cárdenas. Posteriormente, ya luego presidentes
fueron moldeando la institución para que emanara y finalmente terminara como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Este partido gobernó México por más de 70 años. Ahora, sin embargo, la CTM comenzó a perder influencia dentro de la estructura del PRI a finales de los 80, a medida que los tecnócratas ocupaban cada vez más poder dentro del partido. Y pues finalmente el sindicato se vio obligado a negociar con un nuevo partido en el poder, ¿no? Que fue que después de que el PRI perdiera las elecciones generales del 2000, pues ya se sabe, ¿no? Que ganó el PAN con el presidente Fox. Y pues es un acontecimiento que redujo pues drásticamente la influencia del CTM en la política mexicana. Ahora, para la CTM, que fue fundada el 21 de febrero de 1936, si no me equivoco, durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Ahora, los predecesores de Cárdenas habían dependido en gran medida de la Confederación Regional de los Obreros Mexicanos, o se le conoce en ese entonces como el CROM. Ahora, para obtener el apoyo de esta clase trabajadora, pues usted sabe que no, este apoyo fue retirado después del asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. Reitero, no se podía tener una estabilidad política ya que el país estaba en constante estado de guerra. Ahora, una vez que esto pasó, la CROM o la Confederación Regional Obrera Mexicana comenzó a fragmentarse a medida que los sindicatos y sus líderes desertaron de la organización. Ahora, Cárdenas consideró que en un sector laboral organizado era esencial para los objetivos de su gobierno e impulsó la formación de una nueva organización laboral coordinadora, ¿no? Uno de los líderes más importantes que abandonó la CROM fue el señor Vicente Lombardo Toledano. Este cuate pues era un intelectual marxista de esos pues, comunistas de hueso colorado, que más tarde desarrolló estrechos vínculos con la Unión Soviética. Lombardo Toledano formó su propia federación de miembros descontentos de la CROM, a la que formó como la CROM purificada, ¿no? Reitero, recuerdo que la CROM es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Bueno, uno de los líderes también muy importantes formó una alianza, este señor Lombardo Toledano formó una alianza con el señor Fidel Velázquez Sánchez, que era el líder de la Confederación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, o la CSTDF, ¿no? Y uno de los líderes de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, si no me equivoco. Una vez consolidadas estas alianzas, fundaron la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Por ahí del 28 de junio del 33. Reitero, todos este tipo de sectores, de sindicatos, de organizaciones, de confederaciones, es del mismo proyecto estalinista que se tenía en la Unión Soviética, dividir a todos por sectores, por sindicatos y estatificar toda la sociedad. Ahora, la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos se convirtió en el organismo sindical más importante de México en ese entonces, liderando varias huelgas en el 34. El Partido Comunista Mexicano, la PCM, ahora pues ya digivolucionó y se convirtió en el PRC. Se reunieron para apoyar al presidente Cárdenas cuando pidió a los sindicatos que apoyaran la resistencia a una amenaza de golpe de Estado por el expresidente Plutarco Elías Calles. Y en oponerse a una huelga de empleadores en Monterrey, pues bueno, Cárdenas también pidió a los sindicatos del CGT y la CSTDF que formaran un solo cuerpo unificado, que ya al final se transformó en la Confederación de Trabajadores de México en respuesta, ¿no? Ahora, sin embargo, casi se desintegró en el momento de su formación, porque si bien el señor Lombardo Toledano era un estalinista convencido y el representante más importante de la Unión Soviética en México y pues en toda América Latina, ¿no? Ya sabemos que la Unión Soviética pues tenía problemas con los Estados Unidos y que tenía una influencia un poco más fuerte en lo que era la América Latina. Bueno, después de su visita allí en el 35, pues ya nunca fue miembro del Partido Comunista Mexicano, obviamente. En la convención fundacional de la CTM se había prometido que el Partido Comunista y sus sindicatos industriales, el segundo puesto más poderoso del secretariado de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Ahora, sin embargo,
Cuando Leonardo Toledano concedió a ese cargo a Fidel Velázquez, los sindicatos de izquierda abandonaron la convención. Regresaron bajo presión con una excusa de preservar unidad y pues aceptaron de mala gana pues la elección de Velázquez. Ya saben, ¿no? Que los comunistas se pelean hasta entre ellos mismos. Pero bueno, compañero Mitsu, ¿puedes avanzar, por favor? Aquí tenemos ahora la reforma agraria. Uno de los mayores logros fue el reparto aproximadamente de 18 millones de hectáreas entre miles de campesinos mediante el sistema de ejidos. Aquí hay una pequeña trampa y lo digo por experiencia. Eh, este tipo de reparto es un reparto, pero sí, pero no. El sistema de ejidal, inclusive a los ejidatarios, no les da control total de su propiedad. O sea, es una propiedad comunal, no una propiedad privada. Una propiedad privada el gobierno no te la puede quitar y no te la puede expropiar, por lo mismo, porque es privada. Pero en el sistema de ejidos, el sistema ejidal es una concesión que te hace el gobierno para que tú vivas en un terreno y que tú lo trabajes. Mientras tú lo estés trabajando, el gobierno te lo subsidia, ¿no? Sin embargo, el gobierno, si tiene algún interés en ese terreno o X o Y, el gobierno te lo puede expropiar. Se supone que todo esto es bajo la consigna de Zapata, ¿no? De que la tierra es de quien la trabaja. Ahora, el objetivo era que más familias pudieran producir sus propios alimentos y mejorar su calidad de vida. Pero reitero, este tipo de sistema ejidal es como tener una tierra, la puedes tener, pero si la trabajas. Si no, pues el gobierno ve que no cae en manos muertas y no es productiva y te la puede expropiar. Pero bueno, vamos a seguir, por favor. Aquí está. ¿Qué es un ejido? Un ejido es una forma de propiedad social de la tierra. Los campesinos pueden trabajarla y aprovecharla, pero la tierra pertenece a la comunidad y no podía venderse libremente. Tú como ejidatario no puedes vender esas propiedades libremente. Tienes que ir a una junta municipal donde estén todos los ejidatarios para dar en conocimiento de que esa tierra tú la quieres traspasar o quieres traspasar los derechos de propiedad de esa propiedad, de ese terreno, ¿no? Reitero, ese tipo de terrenos no son completamente tuyos, sino que pertenecen a una propiedad, podría decirse comunal o como aquí dice, que pertenece a la comunidad, ¿no? Y no puede venderse libremente. Adelante, por favor. Bueno, ahora tenemos aquí lo que habíamos comentado hace tiempo, la Confederación de Trabajadores de México, que es el CTM. Se crea en el 36 y su función pues era organizar a los trabajadores y representar sus intereses frente al gobierno y las empresas. Una persona como empresario sabe que tú a un trabajador pues lo puedes explotar, lo puedes mal pagar, puedes hacer lo que quieras con él. Pero cuando ese trabajador se junta con otros 20 o con otros 30 y así, hacen una fuerza a los que las personas se organizan y se forman sindicatos. Estos sindicatos, pues como dicen, son para organizar trabajadores y representar los intereses frente al gobierno y las empresas, ¿no? Ahora sí que el gobierno queda como intermediario entre el sector obrero y el empresarial, ¿no? Ahora, también para la integración de bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Adelante, por favor, Mitsu. Aquí estamos. Ahora sí venimos, ya entramos a lo bueno. Esto ya es por lo que conocemos siempre al Tata Cárdenas, ¿no? Viene la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la explotación de las compañías petroleras extranjeras. Por lo tanto, el petróleo pasó de ser pasó a ser de propiedad de la nación. Pero, sin embargo, la Constitución de 1917 dice que las tierras de los bienes del suelo y del subsuelo son propiedad de la nación. Entonces podría decirse no cae tanto como en una expropiación petrolera, sino que está haciendo respetar la misma Constitución mexicana, porque ya en la Constitución de 17, aquí estamos hablando del 38, para 1917, que ya son como 20 años, podría decirse, no sé muy bien, ya se tenía estipulado por ley y por constitución de que los bienes del suelo y del subsuelo son propiedad de la nación.
Así que bueno, vamos a ir viendo igual un poco más adelante, compañero Mitsu, este, esta, este tema. Bueno, para nuestros antecedentes, quiero yo reitero, este tema tiene muchos matices. Siempre nos explican nuestra historia mexicana sin explicarnos la del mundo, y eso es algo que vamos a ver ahora. Esta expropiación no se hizo de manera deliberada, no se levantó un día el Tata Cárdenas y dijo, solamente porque quiero voy a ponerme a expropiar todo lo que quiera. Se tiene conocimiento, ¿no? Por supuesto, para 1938 Hitler ya había anexado a Austria para su imperio alemán y muchas de las potencias mundiales, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, ya tenían la inminente advertencia de una guerra. Ahora, sin embargo, había muchos empresarios petroleros que les convenía una guerra, ya que venderían muchísimo petróleo. Entre ellos, hay muchos empresarios estadounidenses, holandeses, alemanes e ingleses también. Pero bueno, vamos a verlo uno más adelante, por favor, Mitsu. Bueno, ahora tenemos nosotros tomarlo en consideración que muchas de esas empresas, como mencioné anteriormente, son holandesas e inglesas. Inclusive había unas alemanas. Y sus dirigentes, aunque no lo crean, entre holandeses e ingleses, estaban alineados con el régimen nazi. No me acuerdo muy bien del primer ministro, antes de Churchill, no me acuerdo del nombre del primer ministro, pero pues si alguien puede ponerlo, por favor. Era una persona que estaba alineado con los intereses y con el régimen nazi, ¿no? Por lo que para los Estados Unidos era un problema, ya que no podía permitir que el petróleo mexicano cayera en manos de los alemanes, ¿no? Ahora, por lo que tuvieron que pronunciarse ante el gobierno mexicano y asimismo el general Cárdenas tenía una cercanía también con la Unión Soviética. Obviamente el presidente Cárdenas, al ser un aliado pues, de hueso colorado de los soviéticos, no podía aceptar venderle petróleo a los nazis, ¿no? Así que podría decirse que todo como que se acomodó, ¿no? Para la expropiación petrolera. El general Cárdenas era pues muy allegado a los soviéticos, ¿no? Y asimismo, los Estados Unidos no podían dejar pues que el petróleo cayera en manos de los nazis, así que ambos tenían un enemigo en común, los nazis. Pero bueno, vamos adelante, por favor. Entonces, aquí hay un antecedente muy importante. Para esta expropiación, lo que se les ofreció a los empresarios holandeses e ingleses era pagarles 50 centavos de dólar por cada activo que tuvieran en petróleo, ¿no? O sea, si ellos tienen $1 de petróleo, el gobierno mexicano los va a indemnizar a 50 centavos, ¿no? Y en un plazo de 20 años. Y aquí entra, pues, los gringos, ¿no? A los gringos se les pagaría $2 por cada activo que tuvieran de petróleo, ¿no? Pero no se les pagaría en un plazo de 20 años, se les pagaría en ese mismo sexenio. Se les dio ese favoritismo, ya que el gobierno de Cárdenas pagó la expropiación con un préstamo estadounidense que más tarde pues maquillarían con la retórica de que todos los mexicanos donaron sus pertenencias. No sé si alguno de ustedes llegó a leer esa noticia, ¿no? De que todos se unieron para pagar la expropiación, ¿no? Que llegaban vendiendo sus bicicletas, llegaban vendiendo joyas, pollos, gallinas, todo que fue donado para el gobierno para pagar esa expropiación. Sin embargo, en la biblioteca del Senado de los Estados Unidos se tienen los cheques y los documentos que hizo el gobierno norteamericano para el gobierno mexicano y poder pagar esa expropiación. Además de que bajo ese tratado, México se comprometió a abandonar la refinación, porque México refinaba petróleo estadounidense y se comprometieron a dejar la petroquímica. Sin embargo, aquí hay una mentira, bueno, no una mentira, es una confusión, ¿no? Desde 1923, Estados Unidos podía sacar petróleo de México sin que tuviera ninguna regulación. Porque bajo los tratados de Bucareli de 1923, firmados por el gobierno del general Obregón, se tenía que a los estadounidenses no se les iba a aplicar la Constitución en cuanto a sus territorios, a sus terrenos que tuvieran petróleo, ¿no? Lo mismo, lo que digo desde hace tiempo, ¿no?
que bajo constitución los bienes del suelo y del subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, para eso, ni siquiera holandeses, ni ingleses, ni gringos, ni alemanes, ni franceses podrían sacar petróleo de México. O sí podrían hacerlo, pero bajo una regulación de Estado, ¿no? Ahora, para pagar esta expropiación, México tuvo que pedir un préstamo a Estados Unidos. Además de que bajo los términos que pusieron los estadounidenses para el gobierno de Cárdenas, ese tratado comprometía a México a abandonar la petroquímica y la refinación. Entonces, después de eso, pues ya nos dedicamos a venderle petróleo a los estadounidenses y comprarles gasolina. Y pues eso desembocaría muchas problemáticas económicas después. Adelante, por favor. Bueno, para la política exterior del general Cárdenas, México defendió la autodeterminación de los pueblos. Nunca hemos tenido pues una política hostil contra otros pueblos, ni una política imperialista, así como los Estados Unidos, de invadir otros territorios o pues estar metiéndonos en la política de otros países, ¿no? Y de cada nación, se le conoce como la doctrina Estrada de la autodeterminación de los pueblos. Y da el derecho inherente de que cada nación pueda decidir su propio destino. Asimismo, también recibió miles de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española. Cabe aclarar que estos refugiados españoles eran republicanos comunistas. Bueno, no todos eran comunistas, pero muchos de ellos eran republicanos que estaban escapando de la Guerra Civil Española, que estaba entre los fascistas se me olvidó el nombre de este señor, de Franco, y los comunistas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, adelante, por favor. Y ahora tenemos los cambios políticos. Durante el cardenismo también se reorganizó el partido oficial. El Partido Nacional Revolucionario, que fue el PNR, se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, como el PRM, integrando campesinos, obreros, militares y otros sectores sociales. Asimismo, para la integración en el Partido Revolucionario Mexicano, el Partido Comunista y sus sindicatos casi abandonaron a la CTM por segunda vez en 1937. Regresaron ante la insistencia de Earl Browder, que para esto este personaje era el jefe del Partido Comunista en Estados Unidos, y pues buscaba aceptar la unidad a toda costa. Ahora, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, junto con la CROM, y el Sindicato de Trabajadores Eléctricos se alineó formalmente con el Partido Revolucionario Mexicano, que fue el predecesor del PRI, como su sector laboral en 1938. Ahora, como parte del partido en el gobierno y por lo tanto efectivamente parte del Estado, la Confederación de Trabajadores Mexicanos recibió una serie de beneficios a los trabajadores, y si las huelgas eran legales, favoreció sistemáticamente a la Confederación de Trabajadores Mexicanos frente a sus rivales. Ahora, y con el tiempo, la CTM también pasó a defender al PRM y del Estado para su apoyo financiero. El Partido Revolucionario Mexicano proporcionaba subsidios a la misma Confederación de Trabajadores Mexicanos, mientras que la Confederación de Trabajadores Mexicanos, a cambio, exigía que los trabajadores se afiliaran al sindicato reconocido en su lugar de trabajo y por extensión se tuvieran que afiliar al PRM, que ya ahora es el PRI. O sea, se entiende este punto, ¿no? Se tenía este tipo de sistema estalinista de que si tú te buscabas un subsidio por parte del Estado o un apoyo financiero, el PRM te daba ese subsidio, mientras siempre y cuando fueras tú, por ejemplo, un trabajador, te tenías que afiliar al sindicato reconocido en tu lugar de trabajo. O sea, tenías que meterte al sindicato a fuerzas y por lo tanto eras militante del PRM. Entonces podría decirse que el sindicato controlaba al partido, ¿no? Y a su vez el partido controla al Estado. Entonces es una brutalidad, ¿no? Es una brutalidad que un sindicato controla un partido y el mismo partido está controlando al Estado o al gobierno, ¿no?
También el PRM proporcionó a los líderes de la Confederación de Trabajadores Mexicanos cargos en todos los niveles de gobierno y garantizó al menos un escaño en el Senado máximo para un líder de la CTM, ¿no? Durante su mandato, el presidente Cárdenas tomó medidas para garantizar que la Confederación de Trabajadores Mexicanos no adquiriera suficiente poder para poder independizarse del partido. Es lo que habíamos mencionado. Para que tú pudieras afiliarte, para poder, tú fueras un trabajador, tienes que afiliarte al sindicato y asimismo el sindicato está afiliado al partido, ¿no? Pero para esto se prohibió que la Confederación de Trabajadores Mexicanos representara a los funcionarios federales, creando un sindicato, o sea, creando otro sindicato separado para ellos. Y también prohibió a la CTM admitir agricultores en sus filas. Y pues consistente con la tradición mexicana contra la reelección de líderes, porque todo esto es bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Pues bueno, Lombardo Toledano, que ya lo habíamos mencionado, renunció como secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Y al final de su mandato, Fidel Velázquez, que mientras tanto había creado una amplia base de apoyo político como miembro del secretariado, lo reemplazó el 28 de febrero de 1941. Ahora, para el 46, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, bueno, termina en el 45, es un año después de que termina la guerra. La Confederación de Trabajadores Mexicanos se unió a la formación del recién formado PRI, el partido sucesor del PRM, convirtiéndose una vez más en una de sus partes constituyentes. A medida que la división formal entre el PRI y el Estado que se fue desdibujando, pues los líderes entre la CTM y el partido y el Estado también se volvieron más difíciles pues podría decirse que de diferenciar, de distinguir o no sé, como lo queramos llamar, ¿no? Ahora, el señor Lombardo Toledano había permanecido activo en la CTM después de que Fidel Velázquez lo reemplazara. Sin embargo, eso también después de que Lombardo Toledano rompió con el PRI en el 47 para formar el Partido Popular. Ahora, la CTM no solo se negó a respaldar al partido, sino que también, también la dirección de la CTM ajustó su política exterior para adaptarse al presidente Miguel Alemán, que es el que forma el PRI. Y pues se retiró tanto de la Confederación de Trabajadores de América Latina, que es una organización regional fundada por Lombardo Toledano, como de la Federación Mundial de Sindicatos Prosoviéticos. Posteriormente, la CTM se afilió a la Confederación Internacional de Organizadores Sindicales Libres y pues más tarde se convirtió en la Confederación Sindical Internacional. Pues bueno, ¿puedes cambiar por favor, Mitsu? Ahora, tenemos los cambios políticos. El cardenismo continúa siendo un objeto de debate porque muchas de sus decisiones siguen influyendo en temas como pues la educación, la reforma agraria, que ya habíamos comentado ya habíamos comentado la forma, ¿no? que tenía este tipo de política, a pesar de sus matices, ¿no? Tiene cosas buenas tanto como malas. Sin embargo, tanto en este tema del papel del Estado, de recuperar los bienes de la nación, la recuperación del patrimonio mineral del subsuelo también fue uno de sus proyectos más ambiciosos del régimen, ¿no? Proyecto que años atrás maduraban Cárdenas y el señor Francisco J. Mújica, que fue uno de los estudios prioritarios y confidenciales que se desarrollaron en la Secretaría de Economía Nacional. Ahora, el presidente, al asumir la presidencia, valga la redundancia, encomendó al general Francisco J. Mújica, secretario del ramo, ¿no? Que preparara un proyecto de política petrolera que permitiera rescatar la nación de la riqueza del subsuelo. Ahora, en junio del 35, a escasos 6 meses de gobierno, pero para esto, en el 35, como ya habíamos mencionado, ya empezaba el señor Hitler a tener sus políticas hostiles y tener su propaganda de expansión, ¿no? Ahora, el argumento central
era restablecer el espíritu original del artículo 27 de la Constitución, que se tenía reglamentado en el párrafo, no me acuerdo si es en el 7 o en el 8, pero se tiene que en la Ley Federal de Expropiación, por causa de utilidad pública, que se allanara el camino para el Estado, y lo facultan con las armas jurídicas que le dejaran normar la propiedad privada en interés de la nación, ¿no? Ahora, la ley orgánica del artículo 27 en el ramo del petróleo, que propone Mújica, que propuso el presidente, otorgaba al Estado la facultad pues ilimitada, ¿no?, de regular la producción del petróleo en México. Así pues, como habíamos mencionado, se evitan monopolios en la explotación y transporte y dar base a la existencia de una industria petrolera nacional con capital y personal mexicanos, ¿no? Y pues inicialmente Cárdenas sugirió que se sometieran las concesiones otorgadas a un estudio riguroso que permitiera cancelar pues toda gestión ilegítima y nacionalizar aquellos pozos. Por así decirlo, no se nacionalizó el petróleo. Lo que se nacionalizó fueron los fierros. Todas las empresas que tenían ahí sus pozos y todo eso se expropió. Porque el petróleo inherentemente es propiedad de la nación, ya que está en el subsuelo del país, ¿no? Ahora, el presidente sabía de antemano que por los estudios realizados en un departamento petrolífero, que 1.250 de las 1.550 concesiones, según el libro del señor Cárdenas, presentaban irregularidades. Pero esta línea de acción se descartó porque se consideró que se corría el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia rechazara el procedimiento, declarándolo pues anticonstitucional, ¿no? Y pues ya se tenía este tipo de podría decirse que política, ¿no? Y ahora, para 1940, el señor Lázaro Cárdenas ya se estaba lamentando de la avaricia de los sindicatos, ¿no? Es lo que habíamos comentado, a lo mejor el proyecto fue fidedigno, pero para 1940 ya el señor ya se lamentaba de la avaricia de los sindicatos, pues porque eran más ambiciosos que de las políticas, que de las empresas extranjeras. También el presidente les pedía a los mismos sindicatos suprimir puestos innecesarios, revisar y corregir salarios, reducir plazas, capacitarse, aumentar su productividad, suprimir gastos excesivos, evitar que las prestaciones del contrato colectivo superaran a las de antes de la expropiación, ¿no? Y obviamente, pues para eso, nada de eso ocurrió, ¿no? Pues obviamente, si tú no tienes podría decirse alguna política de privatización que te obligue a capacitarte, aumentar productividad, suprimir gastos excesivos, evitar que las prestaciones del contrato pues, colectivo superen a las de antes de la expropiación, pues solamente tienes estancamiento. Y retrocediendo, en 1938, que es el año de la expropiación, había 18,000 trabajadores petroleros. Ahora, para 1940 ya eran 22,000. O sea, se aumentó de trabajadores y la producción había bajado. Para 1927 la producción era de 64 millones de barriles al año y se tenía una planta de 12,000 trabajadores. O sea, se tenía menos trabajadores y se tenía más producción. Pero para 1947 ya era propiedad del Estado todas las empresas petroleras y se tenía 19,000 trabajadores y ya solamente se extraían 57 millones de barriles, ¿no? Entonces se tiene mucho este problema debido a actos de corrupción, corruptelas, etcétera, ¿no? Ahora, el petróleo y las empresas para extraerlo eran ya todos de los mexicanos, según la retórica del gobierno, ¿no? Pero la expropiación no significó dejar de tener contratos con empresas extranjeras. De hecho, hubiera sido imposible operar sin ellas. En el 46 se le otorgó al sindicato el 2% del valor de los contratos entre Pemex y compañías privadas. Con esas ganancias obtenidas por el grupo de poder, con el petróleo de todos los mexicanos, los trabajadores sindicalizados comenzaron a convertirse en empresarios que brindaban servicios a Pemex. Y pues bueno, desde ese entonces hasta hoy, pues por ejemplo Pemex tiene hoteles, tiene centros vacacionales, tiene centros de espectáculos, gimnasios, clínicas, tienen médicos privados, tienen coches con gasolina incluida para los directivos de Pemex.
pues obviamente todo con el dinero del petróleo, que a su vez es dinero de todos los mexicanos. Ahora, cuya gran derrama que se queda en el sindicato, que tiene bienes por más de 1.000 millones de dólares, y pues obviamente esas propiedades no las comparten con todos los mexicanos, ¿no? Según la retórica, el petróleo es de todos los mexicanos, pero solamente los directivos de Pemex y los jefes sindicales son los que se benefician del petróleo, ¿no? Bueno, entre el intervalo de 1938, que se hace la expropiación petrolera, y 1973, las operaciones de las empresas se concentraban en los contratos a empresas extranjeras que significaban millones y millones de pesos o dólares en comisiones, en contratos que tenían con las empresas que son propiedad de los trabajadores, ¿no? Dejaban bonos a unos, comisiones a otros y sobrecostos pues, para y pues obviamente era tal, bueno, es tal, ¿no? La corrupción de Pemex, y era tan bajo el costo del barril de petróleo que simplemente no costeaba sacarlo de la tierra, ¿no? Era más barato importarlo desde Estados Unidos y a través de operaciones que también dejaban su derrama, pues, en corrupción, ¿no? También esta problemática, pues, es algo que hasta el día de hoy, pues vemos, ¿no? Vamos teniendo y pues bueno, es uno de los temas más complejos para tocar. Reitero, ¿no? No estoy diciendo yo que la reforma, no estoy yo diciendo que la expropiación petrolera sea buena, pero pues tiene sus matices, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Todo obviamente es pues malo, ¿no? Debido a la corrupción. Pero bueno, vamos a seguir más adelante, por favor, Mitsu. Y bueno, en conclusión, compañeros, el cardenismo fue uno de los gobiernos más importantes de la historia de México. Buscó este gobierno construir un país más justo mediante el fortalecimiento del Estado. También buscó el apoyo a campesinos y trabajadores, la defensa de los recursos naturales y el impulso a la educación. Aunque algunas de sus políticas, obviamente, reitero, han sido debatidas, dejó una huella profunda en el desarrollo político, económico y social del país. Pues bueno, esta ha sido la exposición de esta noche histórica. Y pues bueno, si alguien tiene alguna duda, tiene alguien algún comentario, tiene alguna conclusión, algo que quiera comentar, puede subir y pues es completamente bienvenido. Mira, se fue Dumi. No, que se vaya a dormir ese cabrón. Ahí está levantando la mano. A ver, ya acepté algunos. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. ¿Cómo le fue a Pemex en ese momento durante el cardenismo? Bueno, podría decirse que Pemex todavía no se había formado en su totalidad para ¿cómo podría decirlo? No se había formado en su totalidad ya el Pemex, ¿no? Se tenía el sindicato de trabajadores de petróleo, ¿no? De los trabajadores del petróleo mexicano. Todavía se estaba formando apenas, en ese momento no era Pemex, era Petromex. Pero sin embargo, todavía no se tenían estas políticas, ¿no? De manipulación estatal en las empresas, porque si bien se sabe, ¿no? Que el petróleo mexicano, antes de la política del cardenismo, se tenía reitero, tengo los datos acá, perdón, esa política entre 1938, que es cuando se nacionaliza el petróleo, por así decirlo, los fierros, todas las empresas que tenían pozos petroleros, barcos, los contenedores petrolíferos, todo eso se expropió. Pero como durante el gobierno del general Cárdenas no se tenía conocimiento, no se estudiaban, se había dejado la petroquímica, México se veía con la obligación de dejar la petroquímica y ya no refinar. Ya no se tenía este impulso de las empresas que buscaban, pues obviamente, ¿no? Tener pues la política de irse
mejorando en los temas petrolíferos. Quiero que quiero subir este compañero, el Ricardo. ¿Me escucha? Mitsu, hola, hola, hola. Dime. Ah, no pensé que no se me escuchaba, perdón. Ah. Oye, una cosa Ahí está. antes, Botcha. La otra vez por ahí escuché que el nacionalismo petrolero bueno, solamente se hizo casi porque Estados Unidos nos lo permitió, porque ya lo había intentado el presidente anterior, creo que era Abelardo Rodríguez, pero que justamente los gringos lo habían Ujú. amenazado, ¿no? Bueno, que si lo hacía, pues lo iban a invadir. Entonces, con eso de la Segunda Guerra Mundial, como se mencionaba, eh, Estados Unidos permitió que México nacionalizara el petróleo para que ya no le vendieran el petróleo a los alemanes, si no mal recuerdo. Porque creo que habían mencionado que había bueno, empresas petroleras de otros países aquí en México. Sí, sí, sí. Primero, lo que había comentado con el compañero Víctor, que ahorita había preguntado, todo este problema de la nacionalización del petróleo, claro, se pudo llevar a cabo, porque reitero, todo se presentó, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial había muchos empresarios holandeses, estadounidenses, ingleses. Inclusive había ingleses que estaban afiliados, no afiliados, pero sí concordaban mucho con el régimen nazi. Eh, Ahora, digo que todo esto se acomodó porque tanto Cárdenas era un gran admirador de Stalin, del sistema stalinista, pues tenía una amistad muy estrecha con la Unión Soviética y asimismo, bajo la influencia y bajo la presión de los Estados Unidos y su alianza con la Unión Soviética, se vio pues obligado, ¿no? A nacionalizar el petróleo. ¿Por qué? Porque cuando tú nacionalizas el petróleo, el petróleo deja de ser de las empresas, las empresas ya no pueden tener poder sobre el petróleo que está en tu territorio. Sin embargo, pues ya esto se supone que no debería ser así porque por la Constitución, todos los bienes del suelo y del subsuelo, el artículo 27 de la Constitución dice que todos los bienes del suelo y del subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, nosotros, o sea, el gobierno mexicano, el gobierno del general Cárdenas, lo que hizo fue expropiar todos los fierros que tenían pues estas empresas, ¿no? Asimismo, ya no podían venderle petróleo al imperio alemán o a los nazis porque el mismo petróleo ya no lo podían sacar porque el propio gobierno lo había nacionalizado. Lo había expropiado y pues ya no lo podían. Lo que sí tuvo que hacer Cárdenas fue indemnizar estas empresas. A las empresas inglesas y holandesas se les pagaba 50 centavos de dólar por cada dólar de activos que tuvieran y a las empresas estadounidenses se les pagaba $2 por cada por cada dólar de activo que tuvieran. Y a las empresas inglesas y holandesas se les pagó en un periodo de 20 años. Y a las empresas estadounidenses se les pagó en ese mismo sexenio, porque el gobierno de Estados Unidos le hizo un préstamo al gobierno de Cárdenas, el gobierno mexicano, para que pudiera pagar esa misma expropiación. Así que con ese dinero le pagaron a las empresas holandesas, inglesas y a los estadounidenses. ¿Alguien está hablando? ¿No? Hola, hola. Ah, perdón, escuché a alguien. En las voces de tu corazón. Adelante, compañero, habla. Creo que Hey, habló Eli Crack. Ah, ¿qué compañero onda? Ricardo, dale, dale. ¿Qué Ahora onda? sí, ya puedo hacer la pregunta. Dale, compañero, dale. ¿Sí me Compañero, escuchan? puedes hablar. Sí, 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 adelante. Bueno, fíjate, Mochita, primero que nada, la verdad, excelente exposición, sin duda, todo interesante. La verdad, el Gracias. cardenismo es pues, un pilar fundamental en la identidad nacional, sin duda. Uno de los seres más chingones
podemos haber percibido en toda la historia mexicana. Pero fíjate, aquí te voy a dar una pregunta bien con ganas. Si Cárdenas viviera ahorita, ¿votaría por la oposición o por el partido en el poder? ¿O crees que formaría con un partido político él mismo? Uf, pues mira, con decirte que el ingeniero Cárdenas, que es hijo directo del general Cárdenas, es uno de los que están más afiliados a la 4T, ¿no? Sin embargo, para los intereses nacionales y la consigna que tiene el general Cárdenas, uf, yo creo, es que el PRI de ahora ya no es el mismo PRI de antes. ¿Sabes qué? Y pues Morena, Yo creo que dígame, se afiliaría, Carenas, se afiliaría al PT. ¿O ustedes qué creen? sí, yo igual, a lo mejor en el PT, Yo porque digo que mira, sí, Morena fíjate. es un PRI glorificado y pues el PRI ya no es el mismo PRI de antes, el PRI ya ahora ya no es lo de antes, pero ajá, dale Ricardo. Yo siento que hasta incluso este compadre, el Lázaro Cárdenas, incluso se llevaría excelente con las ideas del socialismo de mercado de Xi Jinping y así. El vato diría, wow, vamos a seguir este modelo. Y así. Sí, sí, exacto, exacto. O sea, tiene unas ideas muy de izquierda, ¿no? Inclusive el PT, a su vez, creo que está afiliado también en coalición ¿Y con con el naranja? Morena. ¿Con Movimiento El naranja Ciudadano? es, no, no creo, con naranja no creo, con el naranja no creo. Es que Naranja suele Eh, ser muy progresista, pero no critica a Israel, ¿sabes, compadre? O sea, es como que progresista permisivo, ¿sabes? podría decirse que sí, podría decirse que sí. Siento que es muy progresista, bueno, sí, ajá, un progresista moderado, por así decirlo, más o menos. Pero, ajá, reitero, yo creo que sí tiene razón, Ricardo. Yo creo que sí se afiliaría más como a un grupo como el PT o el PRD, no sabría decírtelo, porque la verdad del PRD ya no he escuchado bastante, pero del PT yo creo que sí. Yo tengo otra pregunta. Dime, crack. Eh, pues es que, ¿por qué los sindicatos son ilegales en otros países y cómo los sindicatos influyen en la ciudad para evitar la corrupción o quién los regulariza? Porque, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, muchos hacen el amaño de que, pues vamos a demandar a tal empresario, tal emprendedor, y si ganamos, pues me das 4,000, aunque sea inventado. Y pues, ¿tú crees que los sindicatos le conviene a México o no les conviene o necesitaría más regularización o alguna alternativa para proteger los derechos laborales? Pues bueno, si tú me lo Hola, preguntas, dígame, ¿alguien me habló? Hola, hola. fíjate, respecto a esa pregunta que acaba de hacer este crack, yo siento que en ese tipo de casos se podría decir que sería mejor regularizar los sindicatos, ¿no? Tenerlos más que nada controlados, ¿sí? Exacto. Para que no empiecen a hacer ese tipo de actos de corrupción, incluso actos de ataque hacia otros terceros, como lo hacen los sindicatos de taxistas, ¿no? Cuando se ven afectados sus intereses económicos. Yo siento que en ese caso sería mejor tenerlos controlados, tenerlos regularizados. O sea, no darles ni mucho poder ni menos poder, darles el poder suficiente para que tomen decisiones propias, pero que beneficien a los trabajadores afiliados, ¿sí? Pero no el suficiente poder para que empiecen a tomar decisiones que afecten a terceros. Sí, sí, claro. Bueno, respondiéndole al compañero crack, bueno, los sindicatos sí son legales y sí están protegidos por la Constitución. Específicamente, no me acuerdo qué artículo era, la verdad se me olvidó. No me acuerdo si era el 124 o 127, no me acuerdo. Pero bueno, este artículo reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse. También el objetivo del sindicato, en teoría, podría decirse, es representar, como ya lo habíamos visto, ¿no? Representar a los trabajadores, negociar salarios, prestaciones, condiciones laborales, malos contratos, evitar, no sé, explotación laboral, etcétera, ¿no? Ahora, para la pregunta, ¿quién los regula? ¿Quién regula los sindicatos? Para eso está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta empresa, no, perdón, esta institución
de gobierno, registra a los sindicatos, también verifica que las elecciones sindicales se cumplan pues bajo la ley, ¿no? También lleva un registro de contratos colectivos. O sea, esta institución lo que hace es pues, registrar los sindicatos, verifica que cuando se elija un líder sindical, pues se cumpla bajo las normas de la ley. Y también lleva un registro de los contratos colectivos, porque si el mismo sindicato pone en su contrato colectivo que quieren, no sé, que quieren un table o que quieren así, que les den cheva en el trabajo, pues no. Entonces, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral supervisa y lleva el registro de estos contratos colectivos. Y también está la Secretaría del Trabajo, o las STPS, si no me equivoco. También supervisa el cumplimiento de la legislación laboral y también impulsa inspecciones y las políticas laborales. También los tribunales laborales, como el Poder Judicial Federal o de los estados, que ahorita pues ya no existe porque bajo la reforma judicial pues ya no, todo está bajo el poder del estado, ¿no? Resuelven estos conflictos entre sindicatos, trabajadores y pues obviamente pues los patrones. Ahora, para la pregunta de Junior, ¿sí le conviene al país los sindicatos? Podría decirse que pues depende, ¿no? Depende de cómo funciona. Todo funciona perfectamente, tanto el comunismo y capitalismo funciona perfectamente si no hay corrupción, ¿no? Ahora, funcionaría bien el sindicato en el país. Obviamente, sí, pues están para lo que es, ¿no? El proteger a los trabajadores contra abusos, negociar mejores salarios y prestaciones, mejorar seguridad laboral, equilibrar el poder entre empresas y empleados, ¿no? Por ejemplo, en países como Suecia, Alemania, Dinamarca, tienen sindicatos fuertes y al mismo tiempo también tienen economías competitivas, ¿no? Estos que son socialdemócratas, ¿no? Pero es un socialdemocratismo pues bien estructurado y bien hecho. Se tiene un Estado fuerte que supervisa que estos grupos de poder sindicales no junten un poder muy fuerte en el Estado, inclusive se puedan independizar como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Ahora, funcionan mal si se vuelven organizaciones controladas por unos cuantos líderes, ¿no? Si se tienen estos caudillos que son líderes sindicales que se aferran al poder sindical, pues no puede funcionar. También si existen elecciones manipuladas, que obviamente se sabe que las hay. También si hay corrupción, si se desvían las cuotas, se utilizan con fines políticos, que eso es obviamente algo que se sabe, ¿no? Que se utilizan con fines políticos. También pues pueden llegan a bloquear industrias o servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, en México hubo durante muchos años casos de liderazgos sindicales vitalicios, de que había encargados sindicales, líderes sindicales que se quedaban ahí hasta que se morían o los mataban, ¿no? Y pues son sindicatos estrechamente vinculados con partidos políticos, por el PT, Morena, el PRI, el PAN, etcétera, ¿no? Y pues eso es algo que pues se tiene que separar, ¿no? El sindicato de un partido político. Ahora, se puede evitar, al menos se puede controlar para evitar actos de corrupción. Bueno, por lo que yo he visto, que por ejemplo en Alemania, en Suecia y Dinamarca, que funciona bastante bien. También, por ejemplo, que se tengan elecciones mediante voto personal, libre, directo y secreto, porque pues no es lo mismo que estén votando por un líder sindical a que se estén votando por un presidente, un gobernador, un presidente municipal, etcétera, ¿no? También que haya instituciones que hagan auditorías de finanzas del sindicato para que vean que no se esté desapareciendo dinero, que no esté haciendo lavado de dinero también, porque muchos de los partidos políticos utilizan dinero, inclusive dinero mal habido, para lavarlo y darlo al sindicato, ¿no? Para aferrarse más al poder y a darle más poder al sindicato. También que se pueda tener transparencia y se obligue a dar una publicación del uso de las cuotas sindicales. Asimismo, que pues darle un límite a la reelección de los líderes sindicales, ¿no? También sanciones penales para las personas que cometan desvíos de recursos. Igual revocación de dirigentes mediante voto. O sea, si el mismo sindicato, los mismos trabajadores ya están en contra del líder sindical, que se pueda votar para revocarle el poder al líder sindical, ¿no? También que tenga supervisión judicial,
cuando los mismos trabajadores denuncien que hay fraude en el sindicato, ¿no? En la misma organización. También, no me acuerdo si fue Crack o tú, Junior, que preguntaron que si se les puede quitar poder. Sí se puede, pero tiene límites por la Constitución, ¿no? O sea, el Estado no puede eliminar así arbitrariamente a los sindicatos porque pues, es un derecho constitucional, ¿no? El derecho a la asociación que está protegido por la misma, ¿no? Y también por tratados internacionales suscritos por México. Ahora, lo que sí se puede hacer es reducir los incentivos a la corrupción. Por ejemplo, evitar monopolios, o sea, no dejando que existan varios sindicatos en un mismo sector cuando la ley lo permite, ¿no? Por ejemplo, eso del lo del sindicato de obreros, ¿no? Pero sindicatos para trabajadores eléctricos, sindicato para ferrocarrileros, sindicato para albañiles, sindicato, o sea, muchos sectores, muchos monopolios sindicales que a su vez que son pequeños son más fáciles de manipular y pues se hacen monopolios sindicales. También, pues obviamente, exigiendo que haya transparencia de los recursos, de recursos financieros, ¿no? También que prohibir que los recursos públicos, o sea, el dinero del Estado, financie actividades sindicales ajenas a la función del mismo Estado. También limitar privilegios excesivos negociados fuera de la ley. Por ejemplo, lo que habíamos comentado hace rato, que muchos de los dirigentes de Pemex no trabajan, no generan ganancias para la empresa estatal, pero si tienen médicos privados, si tienen camionetas blindadas últimos modelos, tienen viajes, les pagan aunque no vayan a trabajar. O sea, todo ese tipo de privilegios son excesivos y tienen que ser negociados. Se tienen que limitar y tienen que pues, evitar que sean tan excesivos eso, ¿no? También fortalecer la competencia económica para que un sindicato no pueda paralizar sectores completos sin mecanismos legales de solución. Y pues, bueno, o sea, el problema no siempre es la existencia de sindicatos, porque los sindicatos, quieras que no, son instituciones para proteger a los trabajadores y es un derecho humano que protege la Constitución. Pero la falta de controles que cuando concentran poder sin rendir cuentas ante la ley, pues en un sindicato es una herramienta muy útil para convertirse en un monopolio, ¿no? Para convertirse en una mafia sindical. También es una herramienta útil para proteger a los trabajadores, pero pues obviamente si hay corrupción, pues también puede convertirse pues, en una fuente de corrupción y donde no hay ni elecciones libres ni nada, no hay transparencia ni supervisión. Pero bueno, en eso es básicamente mi respuesta. ¿Alguien más? Entendiste un montón, ¿eh? Bueno, Perdón. espérate. Fíjate que en eso sí tienes razón, Botcha, ¿no? Hacerles auditorías, estar revisándolos constantemente, de que no estén lavando dinero, no estén haciendo este desvío de recursos. Eso sí está muy bien, ¿no? A eso yo me refería con tenerlos regularizados. O sea, estar vigilándolos constantemente, obviamente no es tener a agentes federales detrás de ellos, ¿verdad? Pero sí mandar cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 15 días, a personas de Hacienda o a personas que ocupen un puesto en el gobierno relacionado con lo mismo, ¿no? De las auditorías económicas, ¿no? Y respecto a eso, ¿no? De que muchas veces, algo que estaban diciendo mucho en los comentarios, ¿no? Que los sindicatos tratan a los afiliados como máquinas de trabajo perpetuo, ¿no? Yo digo que en ese tipo de casos también se les debe de estar vigilando constantemente, ¿no? Lo mismo cada 15 días bajo también la mano o la ayuda de los derechos humanos, ¿no? E incluso también pues estaría bien llegar a crear una línea de denuncia exclusiva para los afiliados de sindicatos, ¿no? Que por ejemplo, un sindicato de taxistas, ¿no? Sí, pues sí, miren, el sindicato de taxistas, si debemos de trabajar de 8 o 12 horas diarias, nos quieren obligar a trabajar hasta jornadas de 6 de la mañana a 4 de la mañana, ¿no? Y se me hace injusto, siento que nos deberían de regularizar esto y esto y esto y que puedan hacer sus denuncias, ¿no? Y que al momento de realizar la denuncia, pues sea anónima. La persona tenga la opción de dar su nombre o decir, ¿saben qué? Esto quiero que sea anónimo.
¿no? Y ya respecto a eso, también nosotros darles un seguimiento al punto de hacerles también auditorías o investigaciones. Oigan, ¿por qué, o sea, por qué tienen trabajando a los taxistas de 6 de la mañana a 4 de la mañana cuando el horario laboral es de 8 a 6 o 8 a 7 de la noche, ¿no? Exactamente. Sí, exacto, exacto. Ahorita que comentaste lo del problema de los taxistas, la verdad sí, tienes muchísima razón, ¿no? Pero como dices, diste muy buenas ideas, ¿no? Darle auditorías financieras a los sindicatos, darle límites a los dirigentes, obviamente que haya transparencia, ¿no? Lo que sí comentaste, la verdad, eso sí debería de ser, ¿no? Se tendría que hacer em, pues una autoridad federal, no una autoridad de otro tipo, ¿no? De otra índole. Tiene que ser una autoridad federal que supervise y le pida una rendición de cuentas a todo este tipo de sindicatos, ¿no? Ahorita el problema en el caso de los sindicatos de taxistas en México, bueno, también tenemos que diferenciarlo. No es lo mismo los sindicatos o las agrupaciones de los taxistas, ¿no? Que tienen pues sus conductas así malas y pues así gachas, ¿no? Con los turistas, ¿no? No solo con los turistas, igual en México. Por ejemplo, en Cancún, Playa del Carmen, en Cozumel o Los Cabos, ¿no? También mucha gente dice que pues, los taxistas les cobran mucho o denuncian igual resistencia de ingresos de plataformas como Uber y Didi, ¿no? Sí, supimos ese caso de que bloqueaban las calles y las carreteras para que no pasaran ni Uber ni Didi, ¿no? También que agreden a los turistas o a los mismos mexicanos, ¿no? Para hacerlos pagar 2,000 pesos por un taxi o disputas por Fíjate. concesiones de taxi. Y yo también pienso que en ese tipo de casos, por ejemplo, como tú mismo lo acabas de decir, en Cancún, con el problema de los taxistas, yo siento que tanto taxistas de plataforma como Uber, Didi, tanto como taxistas, pues de los habituales, de radio taxis o todo eso, deberían de volverse un solo sindicato, ¿no? O sea, que un solo sindicato los maneje. Eso también estaría bien si en un futuro Dios quiera, lleguemos a tomar buena posición en el país, yo siento que también eso estaría bien, que unificáramos un sindicato, ¿no? Para taxistas tanto de radiotaxi, de locataxi, Para obreros, como de Uber, de Didi y todo eso, ¿no? Que se manejen por un solo sindicato y ya no causen también conflictos. También eso de las tarifas altas es porque a los taxistas les piden pues una cuota, ¿no? Yo siento que también eso se debe de regularizar, ¿no? sí, sí, Estar exacto. manteniendo constantemente vigilancia a los líderes sindicales que mayormente son los que dicen, ¿saben qué? Ahora quiero una cuota de 2,000 pesos al día y no me importa, pero me la tienen que sacar. Yo siento que en esos casos ya se debe de poner un alto y estar constantemente vigilándolos, incluso hasta el punto de llegar a tomar acciones legales, ¿no? De que, Exacto. pues estás haciendo esto, estás mal, hijo, no vas a poder venir a hacer lo que tú quieras nada más por ser líder sindical. Tenerlos bajo investigación, recabar pruebas, conseguir testimonios, hacer todo lo posible para que automáticamente a esa persona la destituyan del poder, ¿sí? Y Sí, es ahora cierto. sí, también, sonará feo, sonará que nos estamos apoderando del poder, pero fíjense, yo siento que en este caso los líderes sindicales también deberían de ponerse bajo una, regirse bajo el gobierno, ¿no? De que, por ejemplo, Mitsu se quiere postular para líder sindical de obreros, ¿sí? Y Lo va a bien. hacer, ¿no? Pero ahora sí que todo va a ser bajo normas de nosotros, o sea, del gobierno. Mitsu lo va a poder hacer, se va a poder postular, va a haber elecciones, pero esas elecciones van a estar monitoreadas por el gobierno. Yo siento que también hacer eso ayudaría mucho a reducir mucho el famoso dedazo, ¿no? De que, pues yo soy líder sindical, pero ya me quiero jubilar y pues ahora por dedazo voy a poner a mi compadre o a mi sobrino o a mi Exacto, hijo. exactamente. Exactamente el amiguismo. Pero, ¿cómo Porque evitas ahí un fraude electoral que hagan en los sindicatos? fíjate, ¿cómo evitar un fraude electoral?
Eso también es una muy buena pregunta. A mi parecer es como lo dije, eso estaría bien de que nosotros como gobierno lo manejáramos, o si algún día llegáramos a ser gobierno lo manejáramos, ¿no? Poner a funcionarios capacitados y que pues también sepan cómo se mueve este rollo, ¿no? Ahora sí Sí, que hacer como si estuviéramos en elecciones electorales, a poner funcionarios de casilla, que estén vigilando, que estén checando los votos, y también pues solicitar el apoyo de las autoridades para que no roben urnas, para que no alteren urnas, y también hacer eso bajo de la mano con tanto como autoridades de seguridad como autoridades electorales. sí, sí, Bueno, sí, pero, exacto. perdón. ¿No No, dale, crees dale. que podría ser un problema, por ejemplo, también la participación ciudadana, porque dependemos mucho de esto, porque pues de nada sirve de que haya una democracia sindical cuando los ciudadanos no están participando activamente, leyendo sobre quiénes se están postulando y así, pues sigue siendo un problema. Pero Y es que mira, fíjate fíjate que tocas ese tema, no está mal, ¿eh? También que la ciudadanía participe también no estaría mal. En este caso, cuando se realicen ese tipo de elecciones sindicales, estaría bien que la ciudadanía también pues tenga voz y voto y pueda votar por el mejor, ¿no? O sea, que te digo, sean como tipo elecciones electorales, que un postulante sindical dé su opinión, de sus propuestas, en qué va a beneficiar no solamente al sindicato, sino a la población en general, y pues que la gente decida, ¿no? De que, pues este líder, ah, este candidato está bien, no, pues me parece este mejor otro candidato, tiene mejores propuestas, o el otro candidato porque pues va a ofrecer una reducción al costo del transporte y así, y así, y así, y así. Compañeros, yo creo que hay que ir terminando esa parte, ¿no? De los está bien. Oye, sindicatos y pero de espérame, los... es que el Tuca quería decir algo. Espérame, deja que el Tuca diga algo y ya terminamos. Ah, bueno. Yo quería, sí, yo quería participar. Dale, Tuki, dale, Tuki. Habla. Voy, güey. Yo nomás que decir, güey, que no le veo muy, sinceramente, con todo respeto, no le veo mucho sentido a la participación ciudadana en el tema del sindicalismo, porque ahora sí, güey, ¿qué va a opinar un trailero del sindicato petrolero de Pemex, güey? O sea, realmente el punto de los sindicatos es que es de los trabajadores para los trabajadores de un cierto sector de la industria. Ese es el punto del sindicalismo. Ahora, a mí me parece un error dejar que se politice eso. Para empezar, yo soy hater número uno de Lázaro Cárdenas, por muchos motivos. Uno de ellos es el sindicalismo cardenista. Para mí es la semilla de la discordia, porque desde la época cardenista, no nos hagamos güeyes, esa madre ya está politizada. ¿Por qué todos los pinches líderes sindicales, si nos vamos a ver la historia, todos son priistas, güey? Todos son priistas en tiempos pasados y ahorita ya son todos morenistas, en su vasta mayoría. Ándale. Entonces, a mí no me sorprende ello, porque Lázaro Cárdenas, la verdad, está bien idealizado, lo ven como un héroe que en realidad no fue. Lázaro Cárdenas, tal vez corrupto no era, pero sí un mugroso. La verdad, Lázaro Cárdenas era un mugroso masón. Era masón y era completamente anticatólico ese güey, al punto de que ajá, era comunista ese güey y masón. Aunque decía, no, es que nacionalista, es que no es cierto, güey, ¿no? Comunista y masón. El punto más grande para ver esto es Alberto Tejada. Alberto Tejada fue gobernador del estado de Veracruz en los tiempos de Calles. Alberto Tejada literalmente persiguió, secuestró y torturó a la familia de un santo. O sea, literalmente un santo, una persona que es santa para la iglesia católica aquí en Roma. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas cuando llegó al poder? Lo hizo embajador, le siguió dando puestos públicos. Él tuvo el voto de confianza con un comunista en Tabasco, que pues básicamente se dedicó a prohibir el catolicismo y prácticamente la religión en el estado de Tabasco mientras estuvo ahí. Toda esa clase de cochinadas las hizo él, pero le dieron un lavado de cara bien cabrón a Lázaro Cárdenas, porque pues básicamente fue el fundador del prismo moderno y fue el fundador del sindicalismo actual, que pues es un nido de poder el sindicalismo. Muchos de los líderes morenistas que están hoy en día, de ahí salieron.
desde el sindicalismo cardenista. De ahí es de donde empezaron a obtener poder y empezaron a jalar bastante gente. Véase, por ejemplo, el gremio docente. El gremio docente, los sindicatos que tienen, están prácticamente al servicio del mejor postor, esos güeyes. Fueron en un tiempo full priistas, hasta Peña Nieto, que se voltearon, y de ahí los compró Obrador y Morena. Entonces, están ahora sí que el mejor postor, y eso fue, pues, básicamente herencia de Cárdenas. Y pues básicamente el México que tenemos hoy en día es el México que él planeó, en pocas palabras, para bien y para mal. Yo diría que no es para mal que para bien. Y Sí, pues sí. sí, sí, exacto. Sí, inclusive que el mismo Cárdenas le dio asilo político a León Trotsky, ¿no? Que estaba escapando de la misma Unión Soviética, que lo estaba buscando Stalin. Sí, ¿qué carajos Sí, le va a dar porque chingados tú le darías asilo al pendejo de León Trotsky, un puto mugroso que se dedicaba a matar ucranianos y rusos en sus tiempos libres? O sea, ¿por qué le das asilo a él? O sea, le pudiste dar asilo a chingos de personas, a los ucranianos muertos, le pudiste haber dado asilo a que te gustan los disidentes, a los de la Legión Checoslovaca, a quien sea, pero ¿por qué a Trotsky, güey? ¿Por qué a Trotsky? O sea, bueno, ¿quién es la persona? asimismo Ajá. también le daba asilo político a los republicanos comunistas de España. Sí, güey, también esos putos muros. Güey, los putos comunistas se dedicaban a matar monjas y básicamente saquear tumbas de sacerdotes muertos en sus tiempos libres como burla. ¿Por qué carajo les ibas a dar así los güeyes? Y bueno, llegaron a México, güey. Pues, ay, bueno, llegaron a México y como buenos comunistas trabajaron la tierra. No es cierto, güey. Se dedicaron a acumular riqueza, a hacer empresas y a ganar palancas con el gobierno, güey. Por eso, si te das cuenta, muchos de los que son descendientes de los republicanos son gente güerilla de varo. Pues ya, güey, perro no come perro, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, aquí está igual el compañero Alguasi. Yo creo que ya, si quiere dar un punto de vista, una conclusión, yo digo que ya con él ya finalizamos. Es en contra de lo que decía Tuca. El mismo, por ejemplo, el mismo Cárdenas en 14 puntos que dijo, deja encontrarlo porque según yo lo tenía aquí al lado, pero no me carga. En 14 puntos que dijo el 11 de febrero de 1936 en Monterrey, cuando viajó a discutir con algunos empresarios que eran parte de la oposición, como ya se conocía, dijo algo similar, en base a lo que tú dices, de que era un comunista. La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país. Existen estas pequeñas minorías en Europa, en Estados Unidos y en general en todos los países del orbe. Su acción en México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al gobierno, ni debe alarmar a los empresarios. Más daño que los comunistas han hecho a la nación los fanáticos que asesinan profesores, fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y del programa revolucionario, y sin embargo tenemos que tolerarlos. A lo que él enfatiza ahí es lo que hoy se le conoce como la radicalización, que hoy en día todavía la tenemos, y por eso él mismo fue en su momento criticado porque intentó quitar los prejuicios los prejuicios y pensamientos conservadores que se tenían por la iglesia, en cómo se metió al gobierno y cómo se metía en las familias. Y no promovía ese progresismo que se necesitaba en México para estabilizar y no hubiera más rebeliones, porque aparte de la revolución sí tuvimos más huelgas y, como ya dije, rebeliones que no fueron a gran escala como la revolución, que fue directamente una guerra civil, pero fueron parte de no tener todavía la estabilidad y tener un poder muy fuerte en el Estado. A ver, pido réplica. A ver, dos cosas, mano. Una, los políticos son bien chismosos, güey, son bien mentirosos. Entonces ellos te pueden hacer una ley que suena bien bonita, güey, y ser todo lo contrario. Por ejemplo, la ley de la libertad religiosa de Plutarco Elías Calles era todo menos la libertad religiosa. Y si no mal recuerdo, de lo que está hablando es precisamente de esa ley y de los grupos insurgentes que se levantaron en armas en 1926, perdón.
Pero, pues, güey, ¿qué tenía aquella ley o por qué eran tan radicales esos malvados conservadores? Básicamente, esa ley, estuvo durante el gobierno callista, por cierto, era el padrino político de Cárdenas. Entre las cosas que ponía era, los sacerdotes deben de registrarse ante el gobierno para poder dar sus misas, tenían que llevar sus sermones para que fueran aprobados, se prohibía usar ropa religiosa fuera de las iglesias. Si tú llevas, por ejemplo, tu zarape de la Virgen de Guadalupe, arrestado, güey. El Estado fijaba la cantidad de sacerdotes que podían trabajar en el país y pues básicamente prohibía las escuelas religiosas. Si te das cuenta, para un país sumamente católico como los México es básicamente porquería, ¿no? Mejor mierda, amiga. ¿Cómo espera realmente, cómo esperaba Cárdenas? Aquí siento que se está regodeando el güey y haciéndose muy civilizado, muy intelectual. ¿Cómo esperaba verdaderamente que la población aceptara esa clase de términos? O sea, no le puedes quitar su fe a la gente. Imagina lo que los estadounidenses hubieran hecho eso en Afganistán, ¿no? Y vamos a prohibir que se imparta el Islam, y vamos a prohibir que todos lleven sus turbantes en la cabeza. Los iban a mandar al carajo, igual lo mismo pasó aquí. Entonces, realmente las leyes de las que hablaba y en los grupos radicales que hablaba Lázaro Cárdenas, pues ni tan radicales ni tan dañinos eran. Más dañina era la política de izquierda que el Maximato dejó, y que él era partícipe de esa misma política. Bueno, compañeros, ya con esta réplica, compañero, yo creo que ya vamos a ir terminando porque creo que hay muchos aquí que tienen cosas que hacer y a ver, Mitsu, ¿estás aquí? Sí, ¿por qué? Ahí está, yo creo que con esto ya terminamos. Bueno, también decirles, por ahí les vamos a estar haciendo una encuesta para determinar de qué quieren que sea el debate del miércoles. ¿Qué les parece? Se las ponemos aquí en Discord y por WhatsApp. Dale, pues. Yo digo que deben ser focas contra leones marinos. ¿Sobre qué? Ándale. Focas contra leones marinos. Ah,